Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Bien, ¿y de qué manera lo probó? Con algo que podría escandalizar a todos en ese tiempo. No estamos en los tiempos de la ley, todavía la ley no se ha instaurado. La ley vino con Moisés. Estamos hablando de 400 y pico de años antes, cuando Dios llama a un hombre de una ciudad pagana, Ur de los Caldeos. Eso queda en Mesopotamia, lo que hoy podríamos ubicar en el mapa en la región de Irak e Irán. Toda esa área era la Mesopotamia antigua. Y Abraham era, como cualquier ciudadano de esa ciudad, un hombre idólatra, dado al paganismo, a prácticas aberrantes como la de sacrificar seres humanos, sobre todo niños. Había muchas deidades, entre comillas, que demandaban este tipo de sacrificios según la cultura. Las más reconocidas eran Moloch y también Baal. Quiero leerles algo al respecto, porque lo curioso es que Dios está demandando de Abraham algo que él abomina. Miren lo que dice Levíticos 20, versículo 1 y 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás a sí mismos a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a su hijo a Moloch. En esos pueblos paganos, por circunstancias diversas, muchas de las cuales tenían que ver con el deseo de prosperar cuando no se podía hacerlo, cuando la tierra no era fértil y no producía, para alegrar al dios Moloch. Mucha gente dentro de esa cultura, repito, ofrecía a sus hijos en sacrificio. Diversas formas de hacerlo. Una de las más crueles era, por poner un ejemplo, cuando se ofrecían sacrificios ya no a Moloch, sino a Baal, que era otra deidad, que estaba representada por un ídolo abominable con un vientre que en realidad era un gran horno de fuego. Allí echaban a los niños. Yo creo que eso es lo mismo que el enemigo, es decir, Satanás, ese ser invisible, que aunque invisible, muy real, a lo largo de la historia de la humanidad, ha propiciado este tipo de prácticas, sobre todo con los niños. Cuando Faraón, por ejemplo, instigó a las parteras para que matasen en el momento del parto al hijo varón, o aquellos pues que ellas podían dar a luz, lo echaban en el río Nilo. También podemos ver esto con esto que acabamos de explicar de los dioses paganos y las prácticas paganas de ofrecer sus hijos a estos dioses. Podemos ver esto más adelante en los tiempos del Señor, cuando Herodes sacrificó a muchos niños porque no sabía quién era Jesús, el cual rivalizaba con su reinado porque él pensaba que iba a ser eterno, y mandó a matar a los niños menores de 2 años. El equivalente de eso hoy, porque Satanás no se inventa nada nuevo, es el mismo perro con diferente collar, es la generalizada práctica del aborto. De alguna manera, Satanás a lo largo de la historia siempre ha traído este tipo de prácticas en contra de los infantes. Y además del aborto se dice, y yo no sé si eso pertenezca a las teorías conspirativas, yo creo que no. Yo creo que hay mucha gente que habla cosas desfasadas y que ponderan cosas que quizás no están allí ni están sucediendo. Pero alguien dijo que donde el río suena es porque piedra trae, y detrás de las fantasías que se crean en torno a este tipo de teorías conspirativas, algo de verdad debe haber. Y una de esas cosas que se dice es que hay muchos niños que desaparecen a lo largo y ancho del mundo, y se hablan de prácticas ancestrales y cosas como esta. Y si no creemos a este tipo de cosas, por lo menos pudiéramos, los que son más dados a la lógica racional, de que pues el tráfico de órganos es también practicado muchas veces con niños. El asunto es que podemos ver al príncipe de las tinieblas detrás de todo esto. Y
el Señor prohibió que ningún israelita del pueblo de Dios se sumara a estas prácticas. Eso en cuanto al dios Moloc, lo que acabamos de leer. En cuanto al dios Baal, podemos leer en Jeremías 19, 4, 5, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Y como si esto fuera poco, saben ustedes que hay un rey, el que hizo que Israel llegara a la cúspide de su florecimiento. Me estoy refiriendo a Salomón, aunque esto hay que repasarlo. Para mí quien llevó a Israel ese sitial fue David. Salomón cosechó lo que David ya había hecho. Pero bueno, él fue el que recibió un reino que luego se convirtió en objeto de admiración de los reinos de aquel entonces. Me estoy refiriendo a Salomón. Pero ustedes saben lo que pasó con Salomón. Ya en su caso, en el ocaso de su vida, dice la Biblia, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, otro dios pagano, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Saben quién eran los hijos de Amón, verdad? Eran descendientes ¿de quién? De Lot. De Lot. Vamos paso a paso haciendo docencia en cada cosa que comentamos, ¿no? Noten que en el Nuevo Testamento, por si alguno tuviera dudas, se pondera el hecho de que Lot es una persona salva. ¿Quién dice eso? El apóstol Pedro. Lot fue poniendo sus tiendas después que se despegó, se desligó de Abraham hasta llegar a la región de Sodoma y Gomorra. Pero dice que ahí él afligía su alma. Hombre, ¿por qué estoy citando esto? Y me hago a un lado del camino. El camino es la ruta que estamos siguiendo de este mensaje, pero tomo un tiempo para detenerme para que veamos que aún creyentes piadosos que aman a Dios, si no hacemos buena nuestra fe, como dice el apóstol Pablo, que nos dice que validemos nuestra vocación. Es decir, que se haga notorio el hecho de que somos creyentes y amamos a Dios y vivimos de acuerdo a su palabra. Porque hay creyentes que pudieran de alguna manera seguir los pasos de Lot. Y repito, Lot es un hombre que, de acuerdo a la revelación bíblica neotestamentaria, era un varón justo. Y un varón justo es aquel que ha sido justificado por la sangre de Jesús. Amén. Era un creyente salvo. Pero un creyente salvo puede vivir una vida que al final de cuentas es una vida que no da el fruto que Dios quiere. El propósito general de todos nosotros como creyentes, ¿cuál es? Hacernos ricos. Oye, pero ¿cómo dudaron? Voy a repetirlo. El propósito de Dios como creyentes es que nos hagamos ricos. No. Que seamos perfectamente sanos. ¿Hay algo de malo con ser sano? Pero ese no es el propósito de Dios, ¿verdad? El propósito de Dios es a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen conformados a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Para eso está el púlpito, para predicar de eso y no de ninguna otra cosa. Hay cosas que no son malas, por supuesto que no. Cada individuo las persigue. El mismo instinto de autoconservación hace que tú busques lo mejor para ti, para tu familia, y no hay nada de malo con eso. ¿Verdad? Solamente que aquellos que no conocen a Dios buscan también lo mismo. No es un deseo exclusivo del creyente, sino de todo ser humano. Dios no se opone a ello. De hecho, la Biblia dice que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Es decir, las oportunidades de parte de Dios, dispensadas por su gracia, las vierte sobre justos e injustos. Son principios que funcionan para unos y otros. La Biblia habla mucho de cómo lograr cosas
y cómo despojarnos de vicios que tenemos que nos impiden alcanzarla. La pereza. Hoy se habla mucho de procrastinar. Eso es, en términos bíblicos, lo que dice Proverbios cuando habla de la hormiga y nos dice: mira la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán recoge en invierno, en verano, para cuando llega el invierno. ¿De qué nos habla ese pasaje? Nos habla de diligencia, nos habla de actuar con prontitud, de ser proactivos, ¿verdad? No hay nada de malo con eso. Pero eso es un principio universal. Yo diría intrínsecamente neutral, no es ni bueno ni malo. El ser diligente llevó a Pablo Escobar al sitial donde llegó a ser. ¿A dónde, pastor? A ser el capo número 1 de la droga en aquel tiempo. El ser diligente llevó a Steve Jobs a ser el número 1 en computadora. Es un principio neutral. Digo esto para que no se equivoquen cuando yo hablo de estas cosas y piensen que el pastor está en contra de la prosperidad económica o cosas como esas. No, lo que estoy diciendo es que esto es para justos e injustos, para el hombre bueno y para el hombre malo. Ambos se pueden beneficiar de principios que funcionan. Hay justos que a mí me da lástima, personas que yo conozco que son buenas, pero tienen deficiencia en cuanto a ser proactivos. Y a veces se les tilda de irresponsable en los trabajos. Y yo me duelo con ellos. Esta es una buena persona, pero de verdad debería cambiar ese tipo de actitud que tiene. Pero estas cosas, vuelvo y repito, funcionan. Incluso los llamados tigres de este mundo que alcanzan grandes cosas a lo largo de toda la historia se han basado en principios que producen como resultado éxito. Pero ese éxito, repito, es también algo intrínsecamente neutral. ¿Qué es éxito en términos de lo que la Biblia dice? Es alcanzar el propósito de Dios, y el propósito de Dios no es otro que ser progresivamente conformados a la imagen de Jesucristo. Puedes llenarte de mucho billete, puedes tener salud perfecta. Si no lo estás alcanzando, eres un fracasado en términos de la visión espiritual que la Biblia nos ofrece. Amén. Lot, en ese peregrinar hacia Sodoma, alcanzó riquezas y fama. Dice que cuando los ángeles vinieron lo encontraron a la entrada, en las puertas, y ahí no se sentaba cualquiera, sino las personas prominentes de una ciudad. Amén. Pero el resultado final de eso es que perdió a su familia. Ustedes recuerdan que esto que dijimos de los hijos de Amón, cuya cultura generó este tipo de prácticas paganas, de dioses paganos a los cuales se le ofrecían niños, vienen de la descendencia de Lot. Así que aunque eres creyente, no pienses que por ósmosis, por infusión, sencillamente nuestros hijos van a seguir el camino que nosotros decidimos seguir. Amén. Es importante que entendamos eso, porque dentro de nuestro cristianismo muchas veces descuidamos la instrucción, el discipulado a nuestros hijos. Y en lugar de eso comenzamos a adquirir prácticas místicas de imponer manos y pensar que con declaraciones mágicas ellos sencillamente iban a recibir lo que tú y yo decidimos ser en Cristo Jesús. No, tenía que haber instrucción, tenía que haber lo que queremos que en esta iglesia haya. Y por eso estamos pensando prontamente, si Dios nos lo permite, poder tener un lugar para los pequeñitos. Amén. Para Sofía, para Ainhoa, para Lautaro. ¿Quién más? ¿Quién es? Sí, perdón. Sí, correcto. Amén. Estoy diciendo todo esto porque, recuerden, los niños eran duramente atacados en aquel momento. Hoy también lo son. Siempre ha sido propósito del enemigo. Entonces, ¿cómo es que, si esto es así, si Dios abomina esto, está pidiéndole a Abraham que haga lo que él abomina con toda su alma: ofrecer a su hijo en sacrificio? Vamos a ver esto porque, de alguna manera, para que tú y yo fuésemos salvos, tuvo que ocurrir algo bien abominable, el asesinato más cruel de toda la historia de la humanidad. El único ser justo, inmaculado, sin una tacha de pecado, cumpliendo con la ley de Dios de la J, como dice la Biblia, de la A a la Z, vamos a utilizar nuestra cultura. Amén.
Él fue entregado por nuestros pecados. Pero vamos con calma. Debemos entender, antes de comprender el contexto de este pasaje que acabamos de leer, que Dios prueba al ser humano. Dios tiene la prerrogativa de probar el corazón de los seres humanos. Amén. Miren lo que dice el Salmo 11. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. ¿Dios prueba a quién? Al justo. Amén. Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Bueno, ¿qué tiene que ver crisol y qué tiene que ver hornaza? Hornaza es un horno y el crisol es el lugar donde la plata y la hornaza donde el oro se funde, son probados, ¿verdad? Se prueban con fuego. ¿Qué hace el fuego en contacto con el oro? Lo purifica, saca de él la escoria, elementos que están adheridos y que deben ser quitados, y de esa manera se purifica el oro. Y cuando el oro puro entra en contacto con el fuego, no se deshace, por el contrario, se aquilata, se hace más valioso. Todo hijo de Dios que tiene a Cristo en su corazón, esa es la nueva naturaleza, ese es el oro en nuestras vidas, ¿verdad? Nuestra frágil humanidad se resiente ante las pruebas. Nosotros no quisiéramos nunca estar allí, pero es necesario. La Biblia dice que todos los que son hechos hijos de Dios participan de su disciplina, porque el Padre al Hijo que ama a ese disciplina, pero también dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después da el fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. El fruto apacible de justicia es el carácter formado de Cristo. Así como el oro se aquilata al contacto con el fuego, el carácter de nosotros se aquilata, se hace más valioso en el fuego de la prueba. Amén. Así que cuando estamos siendo probados no te sientas rechazado por Dios. Al contrario, si tu vida corre al garete, si tú haces lo malo y nada acontece a tu alrededor, eso debe asustarte. Eso debe causar temor. Y como yo he dicho, si no tienes temor, al menos teme por no temer. Porque el temor es sensibilidad para Dios. Si yo soy lo suficientemente sensible, y eso es lo que la Biblia llama el temor de Jehová, no es miedo a Dios, es esa sensibilidad causada por esa nueva vida que tenemos, y esa sensibilidad aumenta o disminuye en la medida en que nosotros nos santificamos, en que estamos cerca de Dios, en la medida en que andamos según el Espíritu y no según la carne. Al andar en el Espíritu, la carne muere, pero si andás según la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, dice la Biblia, viviréis. Amén. Pero ¿qué vida? Si ya la tengo, tienes vida biológica. Viviréis significa vivir de acuerdo a la nueva vida Zoe que hemos recibido. Vivir de acuerdo a esa vida que habló Jesús en Juan capítulo 10 cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y los maestros del error dicen, ahí está, ¿ves? Vida en abundancia. Eso significa que Dios no quiere hijos pobres, ni enfermos, ni nada. Él quiere todo. Tu mejor momento es aquí y ahora. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién dijo amén? No, estaba bien ese amén porque lo que tú estabas diciendo era amén al hecho de que yo repudiaba estas cosas. Bien. Entonces, Dios prueba y esto es lo que Dios está haciendo aquí con Abraham. Dice, aconteció después de esta cosa que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Me gusta esto y no creo que hay desperdicio alguno en las palabras que el Espíritu Santo inspira, porque así era Abraham. Era pronto para responder a Dios. Cuando digo responder, no estoy hablando de alguien te hace una pregunta y yo respondo. Responder es accionar, es reaccionar, ¿verdad? Miren la diferencia entre esto y el momento de la caída del hombre, cuando Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios y Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? Calladito. Dios era motivo de horror. Amén. Aquel que ha nacido de nuevo, pero que no se decide a vivir por el Espíritu, sino que declina constantemente su consagración y cede a los dictámenes de la carne, Dios muchas veces no es motivo de paz, sino de horror. Ya viene papá con la correa.
ya viene papá con la disciplina. Eso significa que van a meter en el cuarto sin comida. Estoy hablando figurativamente, ustedes entienden lo que quiero decir, ¿verdad? En una ocasión hablamos del perdón eterno de Dios, el que Él concede, eres perdonado de todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Eso tiene que ver con tu salvación. Hablamos también del perdón de comunión, pecas, eso no, el hecho de que peques no significa que dejas de ser hijo de Dios, pero sí pierdes comunión con Él. Algo se interpone entre tú y Dios, ya no lo puedes mirar a la cara hasta que confiesas humildemente tu pecado. Y decíamos que se parece a la comunión entre un hijo y un padre, o una hija y su madre, que tan pronto ella hizo lo que no debió hacer porque se lo había prohibido, en ese momento se teme, se va para el cuarto, se arrincona, porque sabe que ha hecho lo incorrecto. Hasta que ella toma su lugar, le llama a lo que hizo, como debe llamarlo, pecado, y va y le dice: mamá, ¿se acuerdan el ejemplo que poníamos esa vez? Me comí el dulce, perdóname, amén. Pero hablábamos del perdón de gobierno. Y ese perdón de gobierno significa que después que tú y yo somos contumaces para repetir los mismos pecados, la mano disciplinaria de Dios se mueve para acercarte en muchas áreas, porque Él no te va a dejar a tus anchas, porque te ama. Y esas cosas que Él utiliza para estorbarte solamente van a ser removidas cuando Él vea que tú por fe y por disciplina decides salir de aquellas cosas que te atraen, que te tientan, hasta que logras un carácter firme. Entonces ahí viene lo que llamamos el perdón de gobierno. ¿Dónde lo vemos? Padre nuestro, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros sus ofensas. Ahora, tienes un problema con alguien, amén, una rencilla con alguien, no lo tragas, lo que sea. Bien, ¿qué hace el Señor? Él dice: si no perdonas, yo no te perdono, pero te retira la salvación. No, es el perdón de gobierno. Él dice: bueno, si yo te tengo que llevar a palo y a rejo limpio hasta el final de tu día, lo haré. Vamos a ver quién se cansa. Por eso es que el Señor dice: perdona, no dilates el tiempo, perdona a todos. No importa si fuiste perdonado en Cristo Jesús, perdona todo lo que te hayan hecho. Amén. Y cuando no lo hacemos, la mano disciplinaria de Dios viene sobre nosotros. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Siempre tratando de hacer docencia. Porque aquí hay un Abraham formado. No es el Abraham que, ¿se acuerdan cuando fueron a Egipto y mintió respecto a su esposa? No, esta es mi hermana. ¿Y por qué lo hizo? Estratagemas de hombre, ¿no? No confió en Dios, temor. Si yo digo que soy su esposo, me van a matar a mí porque ella es muy hermosa. Temió. Pero este es un Abraham ya firme, un Abraham que responde con prontitud a las demandas de Dios. No me estoy señalando al hecho de que Dios lo llama y le dice: Abraham, y de una vez él responde. Sí, es lo que dice aquí, pero la idea detrás es que nosotros debemos responder a la palabra de Dios, a lo que Dios demanda de nosotros, a no postergar las cosas. A que sí, yo sé que tengo esto, pero estoy trabajando, y es simplemente un eufemismo para decir no estoy haciendo nada. No estás trabajando en eso. Hay que tomar resoluciones firmes. Voy a trabajar de manera que cuando yo encuentre la palabra de Dios, alumbre sobre mi corazón, sobre mi mente, para entender algo que no entendía anteriormente. Diga como Abraham: heme aquí, Señor, no entendía esto, pero ahora sí, y aquí estoy dispuesto, voy a obedecer. Porque cuando la luz del Espíritu Santo alumbra para que tú entiendas algo, hay un riesgo en eso. Nos acecha la tentación de pensar que, bueno, esto lo amo, esto es hermoso, me invita a una vida superior, pero va en contraste con esto otro. Así que déjame disfrutar esto otro, que esto lo voy a obedecer, pero mañana. Y ese mañana no es el día siguiente, es un mañana indefinido, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el peligro de eso? Que esa luz que te alumbró le hizo cosquillas a tu corazón. Una forma de decir que estimuló el deseo de vivir conforme a esa verdad. Esa luz se va a apagar. Y si ahora que está en toda su intensidad y que ha producido en ti todo el estímulo para obedecer y no lo haces,
Mañana, cuando la luz deje de brillar tanto, cuando el entendimiento se nuble y cuando el deseo de querer actuar de acuerdo a la voluntad de Dios no sea tan marcado como antes, ¿cómo lo vas a poder hacer? Así que cada vez que el Señor nos habla, cada vez que el Señor nos habla por su palabra, digamos, heme aquí. Amén. Hombre, no los estoy invitando a repetir una frase. Heme aquí significa estoy dispuesto, Señor. Ahora es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy es el día y es oportuno citar aquello que en una ocasión predicamos. Ustedes se acuerdan de las ranas, ¿verdad? El faraón en Egipto, una de las plagas era que se llenó todo de ranas y él no aguantaba la fetidez de ranas podridas. Y aunque no estuvieran podridas, vivas, ¿usted sabe lo que es tener toda la casa llena de ranas? Y a veces nuestra vida está así llena de ranas que se pudren de fetidez de pecado. Pero lo curioso es que entonces llega Moisés y le dice, dígnate indicarme cuándo quieres que ore para que las ranas sean quitadas de Egipto y queden solamente en el río. Y el faraón dice, mañana. Todo ese tiempo es, rana, no puedo, no aguanto, ya no aguanto esta vida. Yo estoy cansado de que la ira me sorprende, me asalta de repente y cuando yo prometí a Dios no gritarle a mi esposa, otra vez lo hago. Y viene la palabra de Dios, que puede darte a partir de ese momento, claro, poniendo de tu parte para dejar las ranas atrás y que tu vida esté limpia de ellas. Y entonces, muy de lo profundo de tu corazón surge el mañana. Amén. No, heme aquí. Esa debe ser nuestra actitud. Eso es todo lo que he querido decir con esta parte. Y respondió Abraham, heme aquí. Adán dijo, tuve miedo y me escondí. Abraham dijo, heme aquí. Este es un Abraham que responde a cualquier cosa que el Señor demande de él, con resolución. Pero no quiere decir que no hubo pleito y conflicto en su interior. ¿Cómo el Señor demanda de mí algo que él mismo abomina? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pero este hombre aprendió a obedecer y dice la Biblia, toma ahora a tu hijo, le dice el Señor, tu único Isaac, a quien amas. Wow. Ustedes saben que yo siempre he dicho que el Señor no tiene compromisos con tus sentimientos, ¿verdad? Lo tiene con su propósito para ti. Él se ha propuesto conformarte a la imagen de su Hijo Jesús y todo de cara a la eternidad. Esto es un entrenamiento, amén. Cuando nuestra vista es corta y todos los centramos en esta vida, pobre visión. Por supuesto, el saber que tenemos una vida eterna también puede desfasarnos, porque hay muchas personas que viven por las nubes, ¿no? Tenemos responsabilidades en esta tierra. Somos ciudadanos de dos reinos. Somos ciudadanos de Panamá y ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Y nuestros pies deben estar firmemente anclados en tierra. Es una forma de decir que debemos ser responsables con las cosas que tenemos acá. Pero nuestra mente y corazón en el cielo. Yo dije algo hace algún tiempo y lo voy a volver a repetir. Y lo dije mientras estaba en el púlpito, ni lo había previsto. Pero es verdad. Con respecto a las cosas que pertenecen a esta vida, debemos andar en automático. ¿Qué quiero decir con eso? Automático no significa irresponsabilidad, dejadez. De hecho, muchas máquinas están reemplazando a los hombres porque son más eficaces para hacer las cosas que los hombres. ¿Qué quiero decir con automático? Que yo necesito hacer cosas y muchas de esas me gustan, tienen un lugar en mi corazón, claro que sí, somos humanos, ¿verdad? Pero no llegan al punto de pasión. Pasión está reservada para mi Señor Jesucristo. Amén. No tengo trabajo, toda la diligencia del mundo, todos los, ¿cómo se llama? Los currículos, toda la diligencia, pero eso en automático, despégate en alguna medida. Si pusiste 1.000.000 de currículos, el Señor sabrá, yo fui diligente y lo seguiré siendo. Amén. El Señor lo permitió. Cuando conoces la soberanía de Dios, descansa. Bueno, si esto es lo que el Señor quiere para mí. Amén. Pero reserva tu pasión. Pasión, dije que las otras cosas tienen que tener un lugar afectivo en nuestro corazón, pero pasión es un término muy fuerte y el asunto es que muchos creyentes lo invierten. Tengo pasión para esto. Pero actúo en automático para las cosas del Señor. Amén.
Gracias, Señor, siento tu presencia. No siente nada, pero se me enseñó ahora así, siento tu presencia, Señor. Y no sientes nada, pero tú dices que sientes. Entonces, automático, con frases aprendidas, hacemos de nuestro cristianismo una ritualidad eh, estéril. ¿Qué dijiste, Javi? Sí, eso mismo. Amén. Entonces, el Señor no tiene compromiso con nuestras emociones, lo tiene con su propósito. Él nos va a formar a la imagen de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque lo vemos en la Biblia. Dios actúa de esa manera. Yo les decía, por ejemplo, que cuando enfermó Lázaro, Jesús no lo visitó ni una sola vez y era la familia amada de Jesús. Es más, dice la Biblia, y sabiendo que Lázaro estaba enfermo, se demoró más. O sea, él tenía una agenda donde tal día terminaba de estar en determinada región. Pero oyó que Lázaro estaba enfermo y dijo, esto es prueba. El Dios justo prueba la mente y el corazón. Él postergó. Y ustedes saben, pues, que el propósito era que lo iba a resucitar. Y ustedes se acuerdan cuando hablamos de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista tenía que sentirse drenado en sus emociones. Yo soy el que vine a preparar el camino de mi primo. ¿Ok? Ahora el bandido de Herodes me apresa, me pone en un calabozo húmedo, oscuro. Y él no me visita ni una sola vez. Anda por allá sanando enfermos. Han estado enfermos toda la vida, que se quede una semana más enfermo. Y luego, como un acto, yo diría, dos propósitos. Uno es teológico. Se supone que a la venida del Mesías el reino de los cielos se va a establecer. ¿Cómo es que yo estoy preso? Cuando lo que deberíamos es estar asaltando a Roma y acabando con ese imperio malévolo. Eso es teología, pero veamos el aspecto afectivo, humano de Juan. Él tiene que estar resentido en su humanidad. Va y envía emisarios. Señor, dice Juan que si eres tú, esperamos a otro. Otra vez Jesús no expresa palabras que estimulan las emociones de Juan. Él no le dice, dile a Juancito, mi primo, que yo lo quiero mucho, que le mando besos y abrazos, que él es lo máximo, que él para mí tiene un lugar importante en mi corazón, que cuando yo termine de predicar voy a hacer una fiesta con él y nos vamos a reunir. No, lo lleva a que no sean sus emociones las que sean estimuladas, sino su fe. ¿Y cómo se estimula la fe? La palabra de Dios. Amén. Dile a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el evangelio. ¿Qué estaba diciendo él? Lo único que él tiene que saber es que el Antiguo Testamento decía que el Mesías iba a hacer precisamente esto. ¿Qué parte de el Mesías iba a venir a libertar a los cautivos? Él no entiende. Pero es que sí las entiende. Lo que pasa es que su parte afectiva, esa fragilidad humana, está siendo afectada. Pero el Señor quiere fortalecer la parte espiritual que no se fortalece con ñañequería, se fortalece con la palabra de Dios. Por eso es que hombres como el centurión, que no era judío, el Señor se asombra. Yo voy a ir contigo a sanar al siervo que está en tu casa. Señor, no vayas, yo soy indigno. Solo di la palabra. ¡Wow! Ni aún en Israel he visto una fe como esta. Lo único que necesita es la palabra. Los cristianos de hoy necesitan que lo unjan con aceite, con agua, con sal, con harina, que los tumben, que les den una garnatá, que los sobijen, que los unjan con lágrimas. Qué tremendo sería si solo la palabra de Dios nos basta. Tu palabra me basta, tu palabra me basta. Solo necesito tu palabra. Amén. Y deja que mis emociones se ajusten, se aquieten, se vayan poniendo en armonía, sujetas a mi hombre interior, a esa nueva criatura en mí. Y luego antes de que se vaya le dice, pero también dile que bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dándole a entender a Juan el Bautista que él está sufriendo una prueba dura, como muy duras son las pruebas que nosotros sufrimos, pero que bienaventurado el que no importa si los montes se trasladan a la mar, si el mar se levanta en olas no de 30, sino de 200 metros, si el cielo abajo se te abre y el cielo arriba se derrumba, no importa,
tu fe se mantiene firme. Bienaventurado, eso es lo que le estaba diciendo. Y yo también les he dicho pues que cuando ellos se van, y les estoy diciendo esto para que veamos cómo Dios obra, porque así va a estar obrando con Abraham. No está estimulando sus emociones. Cuando ellos se van, entonces miren lo que dice. ¿Qué pensará el Señor de ti que tú quisieras escuchar ahora, pero no lo vas a escuchar, lo vas a escuchar allá? Cuando el Señor le dice a los que están reunidos respecto a Juan, que ustedes salieron a ver al desierto, porque allá predicaba en el desierto Juan. ¿Acaso salieron a ver a una caña sacudida por el viento? ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús de Juan? Él no era un hombre endeble, no era como una caña que se sacude al compás del viento, no. Ese era un profeta firme, de un carácter poderoso, ¿verdad? Miren todos los elogios que está dando. ¿Por qué no se los da a los emisarios para que le digan a Juan eso? Porque no quiere estimular sus emociones, como tampoco lo quiere hacer contigo. Sigue adelante. Muchas veces Dios te sumerge en lo que yo he llamado el seminario del silencio de Dios. Necesitamos pasar por el seminario del silencio de Dios. Ahí no hay sobijo, ni estímulo, ni nada de eso. Y se desarrolla tu fe. Amén. Entonces, luego dice, ¿y qué salieron a ver? A un hombre con vestiduras exquisitas. Los que usan esas vestiduras están en los palacios del rey. Este era un hombre burdo, con cinto de cuero, con piel de camello. Era la forma, como hoy sería un marino, una cosa así, un vaquero. ¿Pero qué saliste a ver? ¿Un profeta? Sí, pero este es más que profeta. Este es de quien está dicho, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Entre los nacidos de mujer, no se ha levantado uno más grande que el primo mío, que es Juan. Miren la opinión que tenía. Pero el hombre está en el calabozo sufriendo. Dile todo eso para que tú veas que allá él hace una fiesta. No, a él le van a cortar la cabeza, a mí me van a crucificar y las explicaciones se las doy arriba. Mientras tanto, el juego tiene un solo nombre, se llama fe. Fe, por fe andamos, no por vista. Y si este hombre va a ser llamado el padre de la fe, entonces tiene que ser probado en fe, ¿verdad? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Qué lugar era ese? Bueno, me salté unos versículos. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat. Tierra de Moriat. Él iba a sacrificar a su hijo Isaac en un monte llamado el monte Moriat. Miles de años después, ese monte tendría otro nombre. Iba a llamar Gólgota, que traducido es lugar de la calavera o calvario. Amén. En este mismo lugar, años después, otro sí iba a sacrificar a su hijo. Amén. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Obediencia. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí hay algo importante, aquí hay fe. Hablando de esto, el Nuevo Testamento dice que Abraham recibió a Isaac en resurrección. Sin embargo, tú y yo sabemos que Isaac eventualmente no fue sacrificado, él no murió. Pero para todo efecto práctico, en el corazón de Abraham estaba la disposición firme de obedecer a Dios, aunque eso, imagínense lo que representaba Isaac para él, aunque eso le partiera el alma en 1000 pedazos. Entonces, para todo efecto práctico se puede decir que Abraham sacrificó. En los registros celestiales va a aparecer que Abraham sacrificó a sus hijos. Porque aunque eventualmente no lo hizo, el ángel lo detuvo, en su corazón estaba dispuesto a hacerlo. Ahora, no le juguemos vivo al Señor, ¿no? Porque a veces, y a lo largo de mi caminar cristiano, a veces hemos aconsejado personas de que yo sé que tú amas eso, pero a veces el cristianismo implica renuncia, sacrifica eso como Abraham lo hizo. Puede ser
una muchacha que ama a un muchacho que ama a una muchacha, pero yo me he encontrado con esto. Y eso no sirvió. Yo lo sacrifiqué, pero esperando al ángel que me dijera, no, no lo sacrifique. Y nunca apareció el ángel. Entonces eso es jugarle vivo a Dios, ¿verdad? Él no sabía que eventualmente el ángel se iba a aparecer. Entonces, no le juguemos vivo a Dios. Si el Señor dice, toma tu cruz y sígueme, eso implica muerte a cosas que el Señor quiere que muramos. Démosle muerte. Amén. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos. Bien. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces, escuchen esto, habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y he aquí la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Si yo hubiera sido Isaac en ese momento, salgo huyendo, porque este viejito no me va a alcanzar. Amén. Este viejito ya tiene buena cantidad de años. Yo, patitas, ¿para qué son mías? Porque él está deduciendo las cosas. Espérate, vamos a sacrificar. Y dentro de los elementos que necesitamos para el sacrificio, aquí tenemos el fuego y aquí está la leña. Pero ¿dónde está el cordero? Ese signo de interrogación deja de ser signo de interrogación y tiene una respuesta clara. Yo mismo soy. Les repito, hubiera sido yo, pero ni el polvo me ve Abraham. Aquí vemos, y se acuerdan cuando en el Día del Padre predicamos que en la cultura judía la paternidad tenía un lugar sumamente importante. ¿Se acuerdan que citamos el pasaje aquel donde después que David venció al gigante Goliat, en lugar de preguntar por David, Saúl el rey dice, ¿de quién es hijo el muchacho? Lo que él estaba diciendo es, yo quiero saber esa astilla de qué palo salió. Y eso nos deja entrever, y no solo ese pasaje, muchos otros, que a veces nosotros los cristianos queremos ser islas, hasta de entre nosotros mismos queremos ser islas. No, yo no voy a la oración porque yo tengo mi oración personal. Mira, yo te digo algo de verdad que una de las cosas que hace el creyente es que pondera el hecho de que el Señor quiere que seamos uno, como Él y el Padre son uno, y de que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe estar unido. Y que yo voy a sudar, como he dicho, más de mis pecados en la comunión de los santos que en mi búsqueda egoísta e individual para hacerme de un nombre. Hay algo, hay una gracia, no es que no haya mérito en eso, claro que debes buscar al Señor, pero hay una gracia especial que se dispensa en la reunión de los creyentes. Porque con eso estamos diciendo, Señor, somos corderos frágiles que necesitamos un pastor. Amén. ¿Saben que es así, verdad? Lo hemos dicho muchas veces, es el animal más torpe que hay en la tierra, que no tiene huida rápida, que no tiene garras, que no tiene colmillos ni dentadura fuerte, que no tiene cuernos, que su vista es corta, que es muy propenso a las infecciones de la vista. Es el único animal tan torpe que requiere necesariamente de un pastor y que requiere de otras ovejas. Entonces, cuando nos aislamos, le estamos diciendo al Señor, yo no soy débil, yo soy fuerte, yo soy un león. No, necesitamos la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. Pero entonces, Isaac entiende el propósito de Dios y colabora con el propósito de Dios. Aquí vemos la sumisión del hijo al padre. Voy a repetir eso. Con Isaac, sabiendo lo que va a pasar y no despotricando ni argumentando en contra del propósito de Dios, él se somete humildemente a lo que va a pasar en el monte Moriah. Es la perfecta sumisión del hijo al padre. Es la perfecta sumisión del Hijo al Padre. Usted piensa que estoy hablando de Isaac, pero no estoy hablando de Isaac. Estoy hablando del Señor Jesucristo. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y lo que es cierto respecto a Él lo debe ser también respecto a nosotros. Amén. Vivir bajo el principio de la cruz para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Así que
Isaac se sometió. Aquí vemos un asomo, un vislumbre tipológico de lo que iba a ser el sometimiento del Hijo del Señor Jesús a los propósitos del Padre. Y dijo, he aquí el fuego, la leña, mas el cordero ¿dónde está? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Les dije, creo que me escucharon cuando leíamos el texto, que yo no dije tal cual como se lee en español, Dios proveerá, yo dije Dios iré, Jehová iré, porque esa es la forma hebrea. Un concepto que ha sido distorsionado hoy. Las personas casi siempre cuando hablan de Jehová Jireh, Jehová proveedor, piensan en que Él provee para nuestras necesidades y ciertamente Él lo hace, ¿verdad? Él es proveedor. Pero este pasaje no está hablando en el sentido en que comúnmente se entiende, de que cuando, oye, bueno, no hay vamos a hacer una actividad en la iglesia, no hay, Jehová Jireh. Sí, Dios quiere proveer para eso, no hay problema con eso, no estoy diciendo que eso está mal. Pero no es lo que quiso decir Abraham, ni el concepto este de Jehová Jireh. Lo que está diciendo es, Él se proveerá el sacrificio perfecto. Dele gracias a Dios por eso. No había ni en el cielo, ni en la tierra, ni en todo el universo. Ningún ángel podía tomar ese lugar. ¿Se acuerdan a Juan en Apocalipsis? Y Juan, lloraba porque no había nadie ni en el cielo ni en la tierra que pudiese desatar los sellos. En esa figura apocalíptica de ese rollo con 7 sellos que representaba el título de propiedad que le fue concedido a Satanás como príncipe de este mundo, pero que ahora lo iba a recuperar. Pero se necesitaba una persona digna para que abriera los 7 sellos. Y Juan lloraba porque, bueno, nos fregamos, todos vamos a una condenación eterna sin Dios. Y del cielo salió una voz que decía, he aquí el león de la tribu de Judá, él ha vencido para vencer los 7 sellos. Amén. No cometió pecado, nuestro sustituto perfecto. Amén. No entendemos la sustitución en todas sus partes, pero es bastante más complejo de lo que pensamos. Quien iba a ofrecer su vida por nosotros tenía que en primer lugar ser libre de pecado. Jesús lo fue. Amén. Por eso nació de una virgen, porque por líneas del hombre es que viene el aspecto sanguíneo. Y si hubiese venido bajo una concepción normal, él hubiera heredado lo que heredan todos los seres humanos que nacen bajo una concepción normal. ¿Qué cosa? La naturaleza pecaminosa. Pero como fue engendrado por obra del Espíritu Santo que actuó en María, ¿recuerdan? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero no solo se necesitaba que fuera libre de pecado, los ángeles son libres de pecado, ellos no tienen naturaleza pecaminosa. ¿Por qué no un ángel? Porque se necesitaba que fuera hijo de Adán. Quien te iba a sustituirnos en la cruz tenía que ser no solamente sin pecado, sino hijo de Adán. Y por eso dice Hebreos, sacrificios de animales no te agradaron. Te hastiaste de eso. Eso era una tipología, un símbolo, por lo cual me preparaste cuerpo. Como en el rollo está escrito de mí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Dios necesitaba encarnarse. Amén. Pero no solo necesitaba ser sin pecado, no solo necesitaba ser hombre, necesitaba ser Dios. Agárrame ese tronco en una uña. Los antiguos no podían entender, ni los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron, averiguando por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, qué persona sería ese Mesías, el cual anunciaba de antemano las aflicciones que vendrían. Ya me enredé con el versículo. Se me están olvidando los versículos, Luis. El asunto es que ellos administraban, dice la Biblia, las cosas que hoy no son reveladas por el Espíritu. ¿Quién podía imaginar el plan de salvación? Esto estaba fuera de la mente humana, por eso Pablo dice, el misterio oculto en otras edades,
leyendo, lo cual puedan entender cuál sea mi comprensión del misterio oculto en otras edades, misterio que no se dio a conocer, como hoy es dado a conocer a sus santos apóstoles y profetas. Amén. Por eso es que la doctrina de los testigos de Jehová y de aquellos que dicen que Jesús nos dio es perversa. Porque Dios no le iba a dar ese trabajo a nadie. Jonás, después que salió del vientre, dijo, la salvación es de Jehová. Si no fuera Dios, tú y yo pudiéramos decir, a mí me salvó un hombre llamado Jesucristo. Pero ese hombre era perfecto hombre y perfecto Dios. Amén. Perfecto hombre y perfecto Dios. Y un cuarto elemento que se requería, y es que tu pecado y el mío apestan tanto, y la suma total de todos los pecadores, no habría hombre, ni ángel, ni ser humano que los pudiera soportar ni llevar sin ser destruidos por ellos. La ira santa de la justicia de Dios que demanda castigo por el pecado debía caer sobre el pecador, pero cayó sobre su Hijo. ¿Por qué? Porque solo Dios puede soportar su propia ira. Solo Dios puede asimilar su propia ira. Amén. Ese mar embravecido que se agitó cuando Jonás desobedeció ir a Nínive y se fue en su lugar a Tarsis, era una tipología de la ira de Dios. Y Jonás un tipo de Jesucristo. Él fue lanzado a la ira de Dios para que siendo lanzado a ella, la ola se aplacara, las olas de la ira, y los que iban en el barco no recibieran el fatal destino de ser sepultados en el mar, muertos en naufragio. Entonces respondió, heme aquí, Dios se proveerá. Dios proveyó un sacrificio perfecto. Miren, hoy iba a predicar algo de Gálatas, del Evangelio, pero sé que tengo que dar más elementos para que se entiendan, porque yo me he topado con algo y por eso es que en las entrevistas a veces les digo, entiende lo que es el Evangelio, porque el creyente no entiende lo que es el Evangelio todavía. Incluso la mayoría de los pastores dicen cosas como esta. Bueno, tú aceptaste a Jesús haciendo una oración en el altar. Ahora que conoces el Evangelio, venga, vamos a cosas más profundas. Herejía. No hay nada más profundo que el Evangelio. Es lo que predicamos desde que iniciamos hasta que terminamos. La eternidad nos hará falta para poder entender lo que ocurrió con ese maravilloso hombre colgando del madero. El Evangelio es la vida y muerte. Por eso el credo apostólico lo resume dando a entender que el Evangelio es la obra y vida del Señor Jesucristo, que nació de María la Virgen, que vivió una vida santa conforme a la ley, que fue a la cruz, murió, fue sepultado, resucitó, está a la diestra del Padre y vuelve por su iglesia. El Evangelio son todas las cosas implicadas en eso y la mayoría no entiende el Evangelio. Por eso es que en la carta a los Gálatas, Pablo va a decir, estoy maravillado que tan pronto os hayáis desligado de aquel que os llamó por su gracia para seguir otro evangelio. Cualquier cosa que no apunta hacia el sacrificio perfecto de Jesús, por el cual tú, por gracia y a través de la fe, sin mérito de obra, somos salvos, es una religión de hombre. Solo hay 2 religiones en esta tierra. Pastor, ¿cómo que 2 religiones? Hay 150.000.999.700 billones. No, solo hay 2 religiones. Hay una que es por gracia y todas las demás son por méritos humanos. El cristianismo es la única religión que es por gracia. ¿Y por qué? Porque Dios se proveyó de un cordero. Si Dios no se hubiera provisto de un cordero, haz lo que quieras. Aunque te lavares con lejía, lo dice poéticamente el salmista, y amontonares jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá. Amén. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada,
porque ya conozco que temes a Dios. Dios no necesita probarte a ti y a mí para conocer algo. Esto es una forma antropomórfica. Déjenme explicar esa palabrita, les voy a decir cómo se come. ¿Sabe que las disciplinas y la teología no escapa a eso? Utiliza lenguaje técnico. La Biblia está llena de antropomorfismos. Antropo, hombre, morfo, forma. Es Dios asumiendo forma humana. Dios está fuera del tiempo y del espacio. Dios es omnisciente, omnipotente, pero para que tú y yo lo entendamos, Él toma muchas veces actitudes, formas y actitudes humanas. Forma, aparece Dios como el brazo de Jehová que rescató a Israel de Egipto, pero el espíritu no tiene brazos. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando un corazón humilde, contrito y humillado. Él no tiene ojos, pero son formas antropomórficas para que nosotros le entendamos, ¿verdad? Pero no solamente con respecto a asumir formas de nuestra anatomía humana, también de en cuanto a nuestras actitudes. Es como si Dios dijera, yo no conozco, pero ahora que te probé, conozco. No, Él conoce el corazón de Abraham. Quien no conoce lo que hay en tu corazón, la prueba saca de nosotros lo mejor y peor. Cuando creemos que nosotros estamos en tal posición, viene el fuego de la prueba. Amén. Cuando creemos que nosotros vamos con, Señor, voy contigo hasta la muerte, si es posible. Y un par de horas después estaba negando al Señor, no una, sino 3 veces. Era sincero, pero no conocía su debilidad. La prueba puso en evidencia lo que hay. ¿Para qué? ¿Para avergonzarlo? No, para fortalecerlo. Ese no es el Pedro que después en Pentecostés desafía a todo la casta sacerdotal. Y les dice, ustedes sacrificaron, ustedes crucificaron. Ahí lo hubieran podido matar. ¿Verdad? No, Señor, yo soy, por ti estoy dispuesto a cualquier sacrificio. Y cantamos himnos en consecuencia. Y viene una pandemia ahí que hasta una gripe severa es peor. Y yo no voy a la oración. Pastor, deje de estar haciendo oración porque el MINSA dice que no se debe hacer oración y hay que someterse a las leyes humanas. Hey, pero tú no eras el que la otra vez estaba desproticando de los políticos y que a ti no tiene que el gobierno y no sé qué. Ahora te interesan las leyes. Las pruebas están para sacar la escoria del oro. El fuego las deshace, pero cuando se deshace la escoria y queda el oro puro, entonces el fuego aquilata, lo hace, no lo destruye, lo hace más puro. ¿Verdad? Quien hace esa comparación es Pedro cuando dice que puesta a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque persedero se prueba con fuego, así de esa misma manera nuestra fe sea hallada en alabanza. Es decir, que Dios diga, este es un hombre de fe. Ahora conozco que me obedeces. Ahora conozco que tu corazón ha sido circuncidado. Amén. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre del lugar, Jehová proveerá, Jehová jiré. Amén. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan por un momento, en el capítulo 3, Evangelio de Juan, capítulo 3. Le digo ya los versículos. En el versículo 13, 14 y 15. ¿Lo tienen? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. 14 es el que me interesa. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos no lo encontraron, léanlo nuevamente conmigo. Es Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el verso 14 y 15. Amén. Leámoslo de nuevo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Bien. Este es el encuentro de Jesús con Nicodemo. ¿Recuerdan? Donde el Señor le dice a Nicodemo, tú o cualquier otro ser humano que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Amén. No importa si eres maestro de Israel, si eres un líder religioso, si eres una persona moral. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Amén. Y en toda esa conversación que Jesús tuvo con él, en estos versículos que leímos, hace alusión a un pasaje del Antiguo Testamento. Vamos a ese pasaje. Números 21. ¿Lo tienen? Comenzando en el verso 5. Números 21, verso 5. Ya estamos aterrizando. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Se estaba refiriendo a qué cosa? Al maná. Maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. A eso estaba aludiendo Jesús cuando le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Veamos las similitudes. El paralelo de la historia que se relata en el Antiguo Testamento, que es una tipología, con la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Hay un juicio sobre el pueblo de Israel. Ellos casi siempre estaban bajo juicio. Habían pecado contra Dios. Y es un cuadro de la condición del hombre. El hombre está bajo condenación, está bajo juicio de condenación eterna. Es lo que nos va a decir Pablo en Colosenses, que había un acta de decretos que había contra nosotros que nos era contraria. El hecho de que somos pecadores, de que hemos incumplido con la ley de Dios todos los días de nuestra vida, que somos reos de condenación eterna. Así que aunque aquí se relata una historia específica de algo que ocurrió allí, podemos ver dentro del contexto de la historia los símbolos tipológicos que están anunciando una realidad que va a ser comprendida en el Nuevo Testamento. Así como el pueblo de Israel está bajo juicio, tú y yo también lo estamos. El ser humano, bajo el juicio de condenación. Somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, por causa de ese juicio venían serpientes en el desierto y eso estaban apostados en el desierto con sus tiendas y eso estaba infectado de serpientes. Así que las personas estaban expuestas constantemente a la mordedura de la serpiente. Y hubo una gran mortandad. Venía una serpiente, mordía a alguien y moría. Y ellos van delante de Moisés para que él interceda por ellos a favor de su bienestar. Él va delante de Dios y el Señor le dice, hazte una serpiente de bronce, ardiente. La vas a izar, la vas a poner sobre un asta. ¿Qué va a ocurrir? Que si de pronto está alguien haciendo una diligencia, qué sé yo, está yendo de camino, no sé si saben lo que es ir de camino. Ajá. O está haciendo algo, recogiendo leña, qué sé yo. Y de pronto viene una serpiente y lo muerde, él ya está sentenciado a muerte porque eran serpientes ardientes, lo cual indica muy venenosa. ¿Qué hacía la persona que estaba condenada a muerte? Iba al centro del campamento y miraba a la serpiente de bronce. Y en lugar de muerte recibía de vida. Y en lugar de juicio vivía. Amén. Lo mismo ocurre hoy. Quienes miran a aquel que fue levantado en una cruz,
quienes miran a Jesucristo, es una forma de decir aceptarle, pues son libres de la mordedura de la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, según nos dice Apocalipsis. En el Edén el hombre fue mordido, es una forma figurativa de hablar, por la serpiente a través del engaño con el que insidiosamente hizo caer a Adán y a Eva. Y nosotros somos, pues, resultados de ellos. Amén. Por decirlo de una manera, allí Satanás inoculó el veneno del pecado que corre a lo largo de toda la genética humana. Nacemos pecadores, no nos hacemos pecadores. Pero cuando miramos el Calvario, somos libres de la condenación. Amén. Ahora, aquí hay algo más que explicar y es la parte medular con la que quiero terminar. Porque él hubiera podido decir, es decir, Moisés, hazte una imagen de un cordero para ser consecuente con los símbolos que la Biblia consistentemente utiliza para representar a Jesús. Hazte un cordero y lo vas a poner en un asta. Y cuando las personas son mordidas, miran al cordero y en lugar de muerte reciben vida. Pero le dice que haga una serpiente, un símbolo que universalmente no tiene una buena connotación, símbolo de Satanás. De hecho, así lo llama la Biblia a lo largo de toda ella, la serpiente antigua. Amén. ¿Cómo es que Jesús, siendo representado en todo el Antiguo Testamento con figuras hermosas, como un cordero, como la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el león de la tribu de Judá, la majestad de un león, ahora es representado por una serpiente? ¿Por qué? Porque la serpiente es, déjenme predicar, no mentira, es una broma, es una broma. Está bien, me gusta eso, eso indica que están ahí. Estoy vacilándolo. Señor te reprenda. Serpiente es símbolo de Satanás y por ende símbolo de pecado. Aquí está la clave, vaya conmigo. Dejemos que la misma Biblia hable. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Gálatas 3, 13, 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es esa maldición? La imposibilidad del hombre de poder cumplir con la ley. La ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo es que lo que es bueno vino a ser muerte para mí? ¿Por qué? Porque la ley demanda de mí algo que yo no puedo cumplir porque soy pecador. De manera que aunque la ley es santa, el problema está en que si se da una ley tan santa a un pecador como yo, ahí entran los problemas. Ahí está la incompatibilidad. Así que si yo me tengo que salvar por el cumplimiento de las obras de la ley, estoy perdido, porque no puedo satisfacer el estándar de Dios. Amén. La ley más bien me va a condenar. Pero él está diciendo ahora, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a ti y a mí, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. En otras palabras, aunque Él es un cordero, en la cruz fue tratado como serpiente. Conforme a lo que dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya hemos hablado de la justificación muchas veces, ¿verdad? En la cruz Él recibió toda la carga de nuestros pecados y se hizo pecado. En otras palabras, aunque es cordero, Él fue levantado como una sucia, inmunda serpiente en la cruz. Dice que se hizo maldito porque estaba escrito en el Antiguo Testamento, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Ahora, ¿se acuerdan que el Señor le demandó a Abraham que hiciera algo que a sus propios ojos es abominable? ¿Por qué? Porque el Señor estaba probando a Abraham y el propósito suyo que le había comunicado a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, detrás de todo esto lo que el Señor estaba diciendo es,
En la cruz yo me volveré abominable. En la cruz yo seré como una serpiente inmunda que está siendo juzgada por causa del pecado de ustedes. No es que Él se volvió pecador, nunca lo fue. Es que en la cruz, siendo el Cordero Santo de Dios, lo trataron como a ti y como a mí. Amén. Para que ahora Él te trate a ti y me trate a mí, como si Jesucristo mismo, por su justicia, estuviera morando en tu corazón. Amén. Ese fue lo que entendió cabalmente Abraham. Y un pasaje de Hebreos nos va a decir, Abraham vio mi día. Es una forma de decir que lo entendió. Por eso es que todo a su alrededor perdió para él interés. Si el Señor me prosperó, tengo vacas, pero yo no vivo por eso. Dice la Biblia, buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él tenía sus ojos puestos en la eternidad, en la ciudad. Dice la Biblia, la Nueva Jerusalén. Esa debe ser la vida de fe. No importa si el Señor te da riqueza, no es malo. O si te prueba con pobreza, déjale eso a Él. Tú esfuérzate dentro de tu humanidad, pero tu propósito es buscarlo a Él. Para que como Abraham vivió por fe, tú y yo vivamos de la misma manera. Y todo a causa de ¿qué? De que Dios probó a un hombre para hacerlo el padre de la fe, demandando de él que sacrificara a sus hijos, pero era solo una prueba porque Dios no tenía la intención de que ese hijo fuera sacrificado. Pero él dijo, tu hijo no va a ser sacrificado, pero yo sí sacrificaré al mío. Amén. Así que en la cruz del Calvario, por la representación de la serpiente, el Hijo de Dios se hizo, perdónenme esto, como uno de los hijos del diablo, para que los hijos del diablo ahora seamos hechos hijos de Dios. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestro caminar, a que las verdades de tu palabra sean atesoradas en nuestro corazón. Y la única manera de atesorarlas es entendiéndolas cabalmente. Porque no podemos, Señor, apreciar ni amar lo que no entendemos. Que nuestro amor por tu palabra sea tal, Señor, que querramos devorarla. Tú dijiste, he aquí que yo envío hambre y sed sobre la tierra, pero no hambre ni de pan ni sed de agua, sino de mi palabra. Yo te pido, Señor, dale a tu pueblo hambre y sed de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú te proveíste un cordero, sin el cual, Dios del cielo, nosotros nunca pudiéramos arribar a la eternidad, sino que nuestro final hubiera sido la condenación eterna. Señor, lejos de ti, Señor. Gracias, mi Dios.